¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto en este otro video que grabo para ustedes. Estoy tratando la materia del contenido de los sentidos. Si ustedes recuerdan, en otros videos les he comentado ya sobre el contenido de otros sentidos. Esta ocasión voy a hacerles algunos comentarios acerca del sentido del dolor. El dolor. Bueno, esto es un tema que es tan interesante como el placer, porque una cosa es el placer y otra es el dolor. Nadie realmente deseamos sufrir en esta vida, pero así es, sucede. El dolor puede ser físico, el dolor puede ser emocional y puede ser psíquico. De hecho, lo que más nos preocupa, porque es lo que en mayor grado experimentamos, es el dolor físico. Ahora bien, ¿de dónde viene el dolor? ¿Por qué se produce el dolor? ¿Qué nos está diciendo el dolor cuando lo tenemos, cuando lo experimentamos? El ser del hombre como conciencia y responsabilidad, de ahí viene el entender que depende de nosotros de alguna forma que podamos sufrir o no sufrir. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y la realización de ciertos valores, que son los de situación, esos momentos que pasamos en la vida pueden causarnos mayor dolor que el propio físico. En realidad, el dolor físico de alguna forma tiene ya paliativos, ha sido disminuido por tantos medicamentos y tantas terapias y lo que la medicina ha estado estableciendo para, por supuesto, cumplir con uno de los objetivos fundamentales, que es evitar el dolor al ser humano. Entonces, lo importante cuando se presenta el dolor es, tenemos que saber combinar lo que debe soportarse como algo inconveniente y también compararlo o entender, combinarlo con lo que produce alegría. Si todos logramos equilibrar nuestras intenciones entre el dolor y la alegría, vamos a poder tener una vida un poco más saludable, un poco más llevadera. De otra manera, si permanecemos en un dolor permanente, el resultado va a ser catastrófico para muchos seres humanos. Debemos distinguir en un momento dado lo que vale de lo que no, o sea, de lo que vale y de lo que no, pues para evitar los contrastes que dañan. Es muy importante determinar bien cuándo algo nos va a producir un dolor y cuándo nosotros somos capaces de evitarlo. Entonces debemos contrastar eso y buscar y hacer todo el esfuerzo porque busquemos el equilibrio entre las alegrías y el dolor. Y les hablo ya de un dolor emocional, que muchas veces es más profundo, más doloroso, más lastimoso que el dolor físico. El dolor físico se puede menguar con algún analgésico o algo, pero el dolor emocional muchas veces es mucho más complicado el poder resolverlo o disminuir el dolor emocional. Llega a ser catastrófico en ocasiones. Ahora bien, tenemos que entender, y perdón que repita constantemente ahora bien porque hago mis pausas, pero son pequeñas repeticiones que uno acostumbra y me han de disculpar si tengo ciertas repeticiones que no son convenientes en una buena oratoria, pero bueno. Debemos entender que se vive una sola vez y de modo único. Ya les he conversado en otra ocasión, en otro video, sobre la importancia de la vida y de cómo debemos vivirla. Angustiarse por otras vidas o mejores momentos es perder la oportunidad de gozar el momento. Si estamos preocupados y angustiados por lo que vivimos antes o por lo que sufrimos antes, pues lo que va a suceder es que vamos a perder la oportunidad de gozar el momento que estamos experimentando el dolor, el mal recuerdo. Entonces vamos a vivir el momento olvidándonos de los viejos dolores, de las viejas heridas, de aquello que nos ha lastimado en el pasado.
tenemos que rescatarnos del pasado. De otra manera quedamos anclados a un pasado donde posiblemente existieron dolores emocionales, dolores físicos o psíquicos que agravaron nuestra vida. Entonces, por lo tanto, debemos distinguir cada valor, porque nos va a conducir a evitar lo que nos lastima. Es muy importante eso. Si no sabemos distinguir el valor de cada acción, de cada experiencia, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir lastimados permanentemente. La vida del ser humano no es plena solamente creando y gozando, porque pues no decir, bueno, pues yo voy a crear, voy a gozar y voy a permanecer contento y alegre en cada momento. Debemos también aprender en el sufrimiento. No todo es alegría, ustedes lo saben, no todo es placer. Y imagínense ustedes si solamente estuviésemos alegres, disfrutando la vida a plenitud, sin ninguna pena, sin ningún sufrimiento, no aprenderíamos de lo importante que significa el aprender del sufrimiento. No debemos aprender del sufrimiento solamente en el producto o las consecuencias que produce un sufrimiento. Debemos aprender, primero para que no se repite en nosotros ese grado de sufrimiento por la causa que haya sido. Debemos evitarla, ¿para qué? Para disfrutar precisamente el momento que estamos viviendo. Bueno, el sufrimiento, les digo que hay que aprender de él porque el sufrimiento nos educa. ¿Nos educa a qué? Pues a no insistir en lo mismo y a evitar caer en hechos parecidos. Eso es muy importante. Por lo menos, como yo les dije en algún video, vamos a tratar de evitar caer en la misma piedra 2 veces. Si bien somos seres humanos que nos encanta cometer el mismo error 2 veces, vamos a integrarle un poco de inteligencia, un poco de decisión madura para evitar caer doblemente en el mismo error. Yo entiendo que es difícil sobresalir en un mundo de competencia. Vamos a hablar un poco del dolor que produce el no poder competir con alguien o no poder igualarnos en condiciones con los demás que están mejor que nosotros, pero aquí lo importante es tener éxito consigo mismo. Si cada uno de ustedes tienen éxito consigo mismos, no va a importar la competencia, no les va a perturbar ni a hacer sufrir la competencia. Al contrario, cuando ustedes están conscientes de sí mismos, de sus capacidades, de sus posibilidades, tienen una mayor opción de hacerlo con alegría y de competir con alegría, porque no siempre se gana, como yo algún día también les dije. Ahora bien, recuerden que ustedes cada uno de nosotros tenemos un espacio vital, y en ese espacio vital intervienen otros seres humanos, llegan a incrustarse en ese espacio vital. No siempre estamos alegres, contentos de que alguien participe en nuestro espacio vital y nos hacen sufrir inclusive. Pues vamos a evitarlo, ¿no? Haciendo a un lado cualquier especulación y tratando de marcar, no territorios, pero sí distancias. ¿Por qué? Porque de todas maneras debemos entender algo. El dolor tiene un sentido. Un sentido por qué padecerlo. Parece fácil entenderlo de que debemos sufrir para aprender. Si van por ahí, ustedes sentirán que tiene sentido padecer el dolor, porque entonces nos estará enseñando nuevos caminos, nos van a fortalecer. Hay una frase que dice por ahí, el dolor, el sufrimiento, si no mata, fortalece. Es muy importante eso, y lo fortalece en la medida que podamos superar ese dolor, ese sufrimiento, sobre todo cuando ya es muy pasado. A eso debemos llegar a la conclusión de que la plenitud del dolor no significa el vacío de la vida. Comprendemos que la plenitud del dolor no significa el vacío de la vida. Eso es un poco filosófico, pero así es de cierto, ¿no? Ahora bien, hay dolores muy respetables. Dolores físicos, por ejemplo, que me viene a la memoria el dolor más intenso, yo creo que tiene la mujer, que es el dolor de parto. Y ahora casi no siente nada, porque ahora
las duermen o las adormecen en el cuerpo y no sienten lo que es un parto, pero en las épocas antiguas el parto dolía, y dolía mucho. O cuando alguna mujer todavía se decide a tener un parto natural y sin apoyo más que de una comadrona o de un médico más o menos, pues el dolor es uno de los... el dolor del parto es muy intenso. Dice por ahí que igual el de las muelas, ¿no? La verdad, es uno de los dolores más bellos y más reconocibles que yo le tengo a la mujer, el que tenga la posibilidad de parir, de dar a la vida un nuevo ser. Y si se sufre, bueno, yo creo que la madre disfruta aún más la llegada de un nuevo ser que estuvo en su vientre 9 meses. Por el simple hecho de haber nacido, justifica el tener que aceptar el temor a padecer. O sea, yo creo que por haber nacido simplemente ya justifica que podamos padecer dolor. Vale la pena, porque el haber nacido es un privilegio. Entonces, si sufrimos, bueno, si padecemos algo, debemos entender y recordar que, bueno, tuvimos la fortuna de haber nacido. Eso es muy importante. El hombre, como les digo, el ser humano madura con el dolor y crece en él. Ese es, en síntesis, yo les podría decirlo así. Y miren, hay muchos tipos de sufrimientos. Vamos a hablar un poco de los sufrimientos emocionales, del dolor emocional. Hay uno que es verdaderamente permanente en la historia de la humanidad y que pienso que se ha dado y se dará el resto de la vida, el resto de la existencia de este planeta, sobre todo en los seres humanos, por supuesto, que es el dolor que produce el amor. Hay una película por ahí que dice que el amor duele, ¿no? O sea, así se titulaba más o menos. Y ciertamente, ustedes recuerden, seguramente alguna de ustedes, mujeres o hombres, han padecido el sufrimiento del desamor, de dejar de amar o de la traición de un amor. O sea, el amor duele. Y duele para bien y para mal, ¿eh? Porque te extraño, porque no te puedo ver, o porque me engañaste, o porque no me estás dando todo aquello que necesito de ti. Estoy perdidamente enamorado o enamorada. El amor duele. Ciertamente que el amor duele. ¿Y saben por qué duele? Porque sabemos que no es eterno. Y queremos capturar para siempre, eternamente, esa sensación que nos produce el amor. Y eso duele. Hay una frase o hay un pensamiento que es universal y que es esencial en los conceptos de la medicina, que después de un placer viene un dolor. Analícenlo, compárenlo en lo que ustedes experimentan. O sea, vamos a pensar que vamos a comer, vamos a darnos una comilona de esas, pero en serio, con muchos condimentos y todo, y ese es un placer al paladar, al sentido del gusto. Pero cuando llega la hora de que, pues ni modo, ya se procesó todo en nuestro sistema digestivo, y posiblemente o nos va a arder el estómago, en los intestinos, o simplemente el proceso puede ser bastante doloroso en muchos sentidos. Ahora, si nos cayó mal todo eso que nos comimos, podemos, inclusive, no voy a decirlo ahora en el video, pero usted sabe todo lo que puede producir una buena comida. Y como eso, si ustedes lo analizan ya más drásticamente, el placer de fecundar un bebé, pues después viene un dolor, el dolor del parto. Simplemente lo que ustedes se imaginen, cuando han tenido un placer, normalmente viene un pequeño dolor al final. Pero bueno, eso es parte de nuestro estudio, de nuestro análisis y sobre todo de nuestra comparación. Yo creo que es más importante en todo esto acerca del dolor aceptar las contradicciones. ¿Por qué las contradicciones? Porque al sufrir no podemos controlar las situaciones. Eso es lo más interesante, es contrastante. O sea, sí voy a sufrir, pero ¿cómo lo controlo? La contradicción es de que, ¿por qué sufro? Ya sé por qué sufro. Las consecuencias de un acto, de una experiencia, pero ¿por qué no puedo controlarlo? Y entonces implica una contradicción. Soy capaz de sentir dolor, pero no capaz de resolverlo de inmediato, de controlarlo. Sí llega a suceder, pero por lo pronto ya estamos padeciendo el dolor y la contradicción de no poder resolverlo.
Por ejemplo, el hombre, el ser humano, no vive para el placer. No vive el placer porque no es el placer lo que puede darle sentido a su vida. Eso es muy importante, porque todos dicen, bueno, si no hay placer no hay, porque ¿qué sentido puede tener la vida? No. La vida tiene sentido aunque no existe el placer. Es lo más increíble. Y ya les comenté cuando les hablé sobre el sentido de la vida, el sentido de la existencia, hay muchas formas de darle sentido a la vida. Entonces, entendamos que porque no tengamos placer, no vamos a tener sentido a la vida, ¿no? Se puede tener sentido por muchas razones, por muchos aspectos. Entonces, para que estemos claros de que si no estoy gozando la vida, pues entonces, ¿qué sentido tiene? No, sí tiene mucho sentido. Ahora bien, el sufrimiento proyecta actitudes en la vida que muchas veces lastiman no solamente a nuestra persona, sino a los demás, a lo que nos rodean. Y eso es muy injusto porque no porque tengamos un sufrimiento personal vamos a compartirlo con los demás, con los seres que queremos, posiblemente con los padres o la esposa o el esposo, los hijos. Si tenemos algún sufrimiento personal, sobre todo emocional o peor aún psíquico, debemos resolverlo individualmente, para no compartirle a los demás más que el placer de vernos, el gusto por conversar con ellos, el agrado por compartir juntos las cosas buenas. Eso es muy importante. Si sufrimos algo, si sufrimos un problema emocional, inclusive profundamente psíquico, nos colocamos en las manos de un psicólogo, un psiquiatra y le pedimos ayuda que nos resuelva este sufrimiento emocional o psíquico que tenemos, para que podamos ser útiles amorosamente, emocionalmente a los demás, sobre todo a la familia, que es el punto fundamental de la vida, ¿no? Debe sufrirse, como les digo, para aprender a reaccionar, no para destruirse. En síntesis, yo les diría, si vamos a sufrir para convertirnos en seres verdaderamente negativos ante la vida y ante los que nos rodean, no vale la pena. O sea, si vamos a sufrir, es para aprender. ¿Y qué vamos a aprender? A reaccionar. Y no para destruirnos. O sea, si vamos a sufrir para destruirnos, que muchos lo hacen, es algo verdaderamente negativo y que le hace daño a muchas gentes y por supuesto a cada uno de nosotros. Cuando el ser humano entra en conflicto con el destino, lo que sucede es que se establece que la misión más alta y la verdadera finalidad de todas nuestras vivencias en este planeta es el sufrimiento, porque es no solamente nuestro conflicto en la vida. O sea, no queremos sufrir, no deseamos que nos duela una muela, no deseamos que nadie nos afecte y nos haga llorar. Pues ese es el gran debate que tenemos con la vida. No queremos sufrir, entonces, pero debemos aceptar que somos susceptibles de sufrir. Y en esa medida les aseguro que cuando ustedes se identifiquen, primero que ustedes no son ni super niñas ni super hombres y van a sufrir, les va a doler física, emocional y psíquicamente alguna circunstancia. En ese sentido, tiene una finalidad el sufrimiento, enfrentarnos a ese sufrimiento y tratar de resolverlo para que seamos mejores y no estemos padeciendo un sufrimiento que nos va a llevar a la tristeza, a padecer un desequilibrio en todos los sentidos. Entonces tenemos que luchar como seres humanos inteligentes. Por ejemplo, llorar. Bueno, llorar es la consecuencia del dolor en todos los sentidos. Llorar, pero llorar bueno, cuando no hay remedio, cuando uno llora y no hay remedio de una dolencia o de que algo se ha perdido, es inútil que continuemos con esa posición emocional. Inclusive parecería absurdo que entendiendo que cuando algo es irreparable, cuando, por así decirlo, alguien se murió y todo eso, ¿para qué vamos a seguir llorando?
si sabemos que con llorar no vamos a despertar a nuestro ser querido? Entonces tenemos que entender esa posición que entendamos que es inútil seguir sufriendo por algo que no tiene remedio. Es muy saludable también eso. Tenemos que levantarnos en todos los sentidos porque estamos vivos, porque tenemos la oportunidad de renovarnos, de levantarnos de los dolores, de los fracasos, de aquello que nos duele. ¿Por qué? Porque merecemos tener una vida mejor y no permanecer clavados en un dolor que no resuelve nada, solamente perjudica muchas veces de una manera muy profunda. Por ejemplo, el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de haber autodestruido su cuerpo, su mente o su emoción, entonces debemos en ese momento borrar nuestras culpas. Muchas veces las culpas que nos tienen realmente atorados, nos tienen amarrados a un destino que no es nada agradable. Entonces tenemos que aceptar nuestras culpas, porque existe un dolor interno, emocional, que nos puede llevar a una enfermedad mental más grande. Ese es un enfrentamiento que debemos tener con nosotros mismos. Borrar nuestras culpas y aceptar que nos hemos equivocado. Por ejemplo, el sentirse culpable presupone una responsabilidad. Cuando ya ustedes o nosotros, o cada uno de nosotros, nos hemos sentido culpables, estamos aceptando la culpa. Y eso realmente presupone una responsabilidad. Somos responsables al aceptar nuestras culpas. Y eso es muy valioso y muy determinado. Porque aceptar el error, ¿saben que lo que les va a producir a cada uno? Los va a dignificar, los dignifica. Entonces es muy importante eso para seguir creciendo y perfeccionarse como seres humanos. Miren, Schopenhauer algún día decía por ahí, la vida del ser humano va entre la miseria y el hastío. Es muy importante lo que dijo Schopenhauer. O sea, no estemos jugando entre la miseria y el hastío. La miseria de sentirnos pobres con nosotros mismos porque no hemos sabido aceptar nuestras culpas, porque no hemos sabido controlar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y todo eso nos puede llevar a hastiarnos de la vida, a degradarnos ante la vida, a perderle sentido a la vida. Entonces tenemos que superar los sufrimientos que nos ha producido la existencia para seguir adelante y recobrar las alegrías, recobrar la felicidad, el equilibrio, para darle sentido a la vida de una manera sana, saludable, alegre, satisfactoria. Ahí no olviden ese concepto de la culpa. Hay que aceptar las culpas y entenderlas. Cuando las acepten, realmente los va a hacer seres humanos superados. Por ejemplo, el dolor cumple las funciones de un aviso lleno de advertencia. O sea, cuando hay un dolor, nos está advirtiendo algo está pasando dentro de nosotros mismos, sea físico, emocional o psíquicamente. Entonces, todo eso tiene un gran sentido. El que podamos entender que el dolor cumple una función. Como les digo, no somos eternos ni somos intocables. También sufrimos, vamos a sufrir, aunque digan, a mí nunca me ha dolido nada, sí nos llega a doler. Ahora, si nos cuidamos, vamos a evitar el sufrimiento. De otra manera, el dolor va a estar ahí atento para presentarse cuando menos se lo espera uno. El sufrimiento tiende a cuidar al hombre de caer en la apatía. Esto es muy importante. Si ustedes entienden que el sufrimiento los conserva, o sea, los está enseñando para evitar caer en la apatía, es una ganancia extra. Porque entonces eso les va a enseñar a no degradarse, a darle permanentemente sentido a sus vidas. De otra forma, se van desgastando y llega un momento que le pierden ese sentido y el sufrimiento puede ser muy profundo emocionalmente, porque al perderle sentido a la vida, los puede conducir a actos y acciones degradantes que los puede realmente lastimar de una manera muy severa. Miren, el dolor motiva al cambio de actitud, eso es definitivo. Esos cambios de actitud tienen que ser positivos, constructivos para cada uno de ustedes.
porque yo no puedo entender que alguien pueda aceptar que va a gozar el sufrimiento, solamente que sea muy masoquista, ¿no? Pégame, pero no me dejes, como dice por ahí, es una expresión popular. No seamos masoquistas, por favor, porque no debemos de disfrutar el sufrimiento. Yo creo que eso es enfermizo. Entonces, al entender esos cambios de actitud ante el sufrimiento, ante el dolor, nos va a enseñar definitivamente a evitar ser, pues, no sé, mejor gozo si sufro tanto porque mejor voy a gozar ese sufrimiento. Realmente no es nada recomendable. El ser humano crece y madura en el sufrimiento, definitivamente. Eso ya es una síntesis que yo les puedo dar. Crece y madura en el sufrimiento. Porque hay que entender, no vamos a ser felices al 100%. Entonces, aprendamos eso, porque cuando suframos, si no hemos sufrido mucho y de pronto sufrimos, bueno, hay que entender que nos va a hacer madurar y crecer, ¿no? Porque el dolor nos templa, el dolor nos enriquece inclusive, nos hace más ricos y más poderosos, porque entonces, bueno, ya sabemos cómo es el dolor y sabemos controlarlo, sabemos manejarlo, sabemos que eso, si se presenta nuevamente, el dolor va a ser menor, o no vamos a permitirle que nos tome como un valladar que rebote en nuestra familia o en la sociedad, porque tampoco vamos a regresarle nuestro propio dolor para que los demás sufran. Eso también no es nada agradable. Ahora bien, yo creo que muchos seres humanos escapan